Muy buenas noches a todo el público concurrente. Eh, Hoy tengo el enorme placer de presentar al profesor Alejandro Mautino Guillén, que nos va a ofrecer una conferencia sobre el canon literario. Eh, el profesor Alejandro Mautino es candidato a doctor en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de literatura en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz, miembro de la Asociación Peruana de Retórica y la Organización Iberoamericana de Retórica, miembro del Consejo Editorial de la revista Metáfora, investigador externo en el Grupo de Investigación Retórica, Literatura y Cultura de la Universidad de Lima, e investigador externo en el Grupo de Investigación Esandino de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ponente en eventos académicos en el país y en el extranjero. En poesía ha publicado Breve Anatomía de la Sombra, 2012, Diálogo de los Silencios, 2013, y Para ahorcar pájaros con tu cabello, 2015. En el ámbito de la investigación literaria publicó Poéticas discursivas andinas, Desplazamiento, Escisión y Racionalidad mítica, en 2018. Asimismo, escribió diversos artículos y ensayos en revistas y libros, cuyos temas giran en torno a la poesía peruana del siglo XX, la narrativa y la poesía andinas del siglo XX y la neorretórica. Voy a dar pase al profesor Alejandro Mautino, quien nos disertará sobre el canon literario. Antes de eso, ustedes pueden dejar sus preguntas de dos maneras. En el acápite, la pestaña que dice preguntas y respuestas, o en el chat, ¿no? Cualquiera de las dos maneras. Al final tendremos una discusión, intercambio de preguntas y respuestas en torno a este tema sobre el cual el profesor Mautino nos hablará, que es el canon literario. Adelante, muy buenas noches, profesor Alejandro Mautino Guillén. Puede empezar su exposición. Muy buenas noches. Quiero agradecer al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y de igual manera al Grupo de Investigación Retórica, Literatura y Cultura y por supuesto al profesor Camilo Fernández Cosman por la invitación a esta charla. Voy a ofrecer una charla en torno al canon literario. Este es un tema aparentemente sencillo en el sentido de que es relacionado muy fácilmente a un conjunto de obras que tienen cierta calidad estética. Sin embargo, si repensamos este concepto quizás como una categoría para entender a esta en su complejidad, por ejemplo, en el campo de los estudios literarios latinoamericanos, ya ahí tenemos unos grandes problemas. Bien, vamos a partir entonces acerca de este tema, ¿no? El canon literario. Para ello, he dividido en algunas secciones esta charla. El primero de ellos tiene que ver con el origen, ¿no? El canon proviene del griego canon, que alude a vara o caña recta de madera, ¿no? De tal forma que esta significa una regla de madera que sirve para medir. Nótese aquí el énfasis en los colores, ¿no? Rojo, que he marcado ahí, como regla, ¿no? Y como un instrumento de medición. Estos dos conceptos en realidad van a proyectarse o continuar proyectándose en el tiempo, ¿no? Eh, Veamos, por ejemplo, cómo en el ámbito filológico este se ha desarrollado, ¿no? Los filólogos alejandrinos, ¿no? En la antigua Grecia, por ejemplo, la emplearon para referirse a obras escogidas por ser modélicas en el uso de la lengua, ¿no? En un segundo momento, ya en el ámbito estrictamente eclesiástico, ¿no? Está orientado a la canonización, ¿no? Y esta tiene que ver con una recepción de un libro en el canon bíblico o el ingreso de un miembro de la iglesia en condición de santo, es decir, como elegido, ¿no? Y tenemos una tercera aproximación de este
concepto de canon, ¿no? Y es el que de alguna manera más se ha popularizado, ¿no? Y se entiende al canon como un conjunto de libros organizados y sistematizados por una institución, ¿no? Aquí lo que hay que subrayar es el concepto de institución como una entidad, ¿no? Que puede ser entendido como una academia, es decir, como una escuela, una universidad, una editorial, un grupo de críticos literarios, por ejemplo, un grupo de investigadores, la prensa literaria, en fin, ¿no? A todos esos llamamos institución, ¿no? Un segundo aspecto que me parece importante rastrear, ¿no? Por aquí es los conceptos en torno a canon, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Probablemente la que más se ha popularizado es el concepto de canon perteneciente a Bloom, ¿no? Hacia finales del siglo XX, ¿no? El famoso libro El canon occidental, ¿no? Pero hay otras posturas también que después vamos a ver y por supuesto también problematizar, ¿no? Entonces una primera postura es la que plantea Bloom, ¿no? Bloom señala, cito, ¿no? El canon es la relación de un lector y escritor individual con lo que se ha conservado de entre todo lo que se ha escrito y no nos olvidemos de él como lista de libros exigidos para un estudio determinado. Será idéntico a un arte de la memoria literaria, sin nada que ver con un sentido religioso del canon, ¿no? Como podemos advertir desde esta perspectiva de Bloom, ¿no? Es una perspectiva un tanto personalista, ¿no? Hay la influencia del pensamiento romántico, ¿no? En la libertad de ese lector y también en la libertad del autor como un creador. Bloom apoya esa idea, ¿no? De nuevamente no pensar en esa colectividad, sino en esa autonomía de la estética, pero a partir de una personalidad creativa, de un ejercicio personal de la lectura, ¿no? Entonces, esa memoria literaria vendría a ser, en cierta medida, el canon, ¿no? Ese conjunto de obras que de manera personal uno registra en el tiempo, ¿no? Otra perspectiva un tanto similar a la de Bloom es la de Kermode, ¿no? En la que este sostiene, por ejemplo, que el canon controla la elección de los textos canónicos, restringe su interpretación y se ocupa de la formación de los que heredarán la presunción de competencia institucional, ¿no? Acá Kermode, ¿no? Pone énfasis particular sobre todo en el conjunto de estos textos y cómo estos textos, de alguna manera, ya por ser canónicos, están un tanto restringidos a la interpretación, ¿no? Básicamente, como ya son canónicos, son modelos, tienen ese alto espíritu estético ya elevado y ya no hay nada que hacer con estos textos, porque, digamos, ya son los más altos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los textos canónicos, ¿no? Restringen esa posibilidad interpretativa, según Kermode, ¿no? Y al contrario, presuponen una competencia institucional, ¿no? Su sola presencia o su sola referencia, por ejemplo, ¿no? Dante, ¿no? La Divina Comedia, ¿no? Ya nos advierte de una institucionalidad, ¿no? Hay otra postura, que es la de Suya, ¿no? Que menciona, por ejemplo, que el canon es una lista o elenco de obras consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comentadas, ¿no? Este ya es una posición que un tanto no se relaciona con la anterior, ¿no? Porque aquí más bien estas obras sirven para futuros procesos de exégesis literaria, ¿no? Es decir, de análisis e interpretación literaria, que por ser los modelos, las obras clásicas, canónicas, estas pueden servir, ¿no? No solamente como modelo de creación literaria, sino como modelos también para la hermenéutica literaria, ¿no? Para la comprensión de textos, ¿no?
Otra perspectiva que nos parece interesante sobre el canon es la de Pozuelo y Bancos, ¿no? Pozuelo y Bancos señala que todo canon se resuelve como una estructura histórica, lo que lo convierte en cambiante, movedizo y sujeto a los principios reguladores de la actividad cognoscitiva y del sujeto ideológico, individual o colectivo, ¿no? En esta postura de Pozuelo y Bancos, sin duda ya hay una apertura hacia una semiótica cultural, ¿no? Precisamente Pozuelo y Bancos recibe básicamente de apoyo, ¿no? Las propuestas de Yuri Lotman, ¿no? A partir de la semiótica cultural y principalmente del concepto de semiósfera, ¿no? Para entender precisamente ese dinamismo, ¿no? Ese dinamismo de la obra literaria precisamente en el tiempo, ¿no? Ese salto cultural que hace una obra en el tiempo y también ese salto espacial, ¿no? De alguna manera, todas estas obras canónicas, estas obras clásicas, han llegado a nosotros, ¿no? Pese, por ejemplo, en algunos casos, quizás a no dominar, por ejemplo, la lengua italiana, ¿no? El italiano, por ejemplo, el francés, el alemán, ¿no? Pero nos hemos acercado, pese a estas limitaciones, ¿no? A estas obras, ¿no? Otra postura, de alguna manera un tanto similar a la de Pozuelo y Bancos, ¿no? Es la de Miñolo, ¿no? Miñolo señala que a nivel de las fronteras culturales, un canon debería considerarse como relativo a la comunidad y no como una relación jerárquica respecto a un canon fundamental, ni tampoco dentro de un modelo evolutivo en que los ejemplos canónicos se convierten en el paraíso al que aspiran las literaturas y en medida de la organización jerárquica, ¿no? Aquí Miñolo básicamente cuestiona el hecho de que toda construcción de un canon siempre quiere parecerse a un modelo, ¿no? Y él considera que lo importante no es confrontar el modelo canónico, ¿no? Sino ampliar ese discurso hacia el corpus de ese canon, no a las obras canónicas en sí, sino a ampliar, ¿no? Ese corpus de obras canónicas, ¿no? Después vamos a revisar este concepto que a mi entender me parece útil para entender precisamente la construcción de los diversos tipos de cánones, ¿no? Entre ellos el canon literario peruano, ¿no? Veamos ahora en esta tercera sección, ¿no? Algunas funciones importantes del canon literario, ¿no? Una primera función importantísima es la de proveer modelos, ¿no? Es decir, nociones de algo, ¿no? Esas nociones de algo, particularmente referidas al canon literario, han estado siempre vinculadas a su carácter estético, a su carácter trascendente, a su carácter modelo, ¿no? Y como en este conjunto de obras modelo, por tanto, canónicos, ¿no? Se desarrollan las ideas, ¿no? Pero las ideas aquí, bueno, esta es una función que desarrolla Harris, ¿no? Pero aquí las ideas se entienden en tanto creación, ¿no? En tanto poiesis, ¿no? Otra función que subraya Harris, ¿no? Es la de transmitir una herencia intelectual, ¿no? En cierta medida, ¿no? Todas las obras canónicas, ¿no? De alguna medida proyectan la cultura, en el sentido de que una obra literaria es un fenómeno también del lenguaje, y en ese lenguaje, precisamente en el lenguaje literario, quiero decir, se representa la cultura, su cosmovisión, ¿no? Sus posibilidades como nación, como sociedad, y obviamente también desde una perspectiva individual, ¿no? Es decir, desde una perspectiva vinculada a la humanidad del ser, ¿no? Una tercera función es la de crear marcos de referencias comunes, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros revisamos el canon occidental, de alguna manera nos ofrece un marco bastante restringido, ¿no? Sin embargo, los cánones, ¿no?
de literatura deben propiciar precisamente esos marcos de referencia, ¿no? De obras que de alguna manera dialogan en un tiempo determinado, por ejemplo, ¿no? Otra función importante es la de intercambiar favores, ¿no? Esto se entiende, por ejemplo, como múltiples o diversos escritores, ¿no? En diversos tiempos, ¿no? Cambian información prestándose precisamente esta información entre sí, ¿no? Un ejemplo importante podría ser, por ejemplo, como los escritores de los años 40 y 50, ¿no? Rescatan, ¿no? La poesía de Vallejo y de alguna manera introducen al Vallejo, ¿no? Al canon de la literatura peruana, ¿no? Si hablamos de un canon de la literatura peruana, hasta más o menos las primeras décadas del siglo XX, están básicamente representados en tres autores, ¿no? Garcilaso, Palma y Chocano. De ahí hay otro proceso, ¿no? Y donde se incorpora precisamente Vallejo, ¿no? Pero esto es posible precisamente a este intercambio que hay entre los escritores, ¿no? De la época, precisamente, ¿no? Los ejemplos pueden también ir en aumento, ¿no? Otra función importante es la de ofrecer una perspectiva histórica, ¿no? Los cánones también tienen esta posibilidad, ¿no? De ofrecernos, por ejemplo, una perspectiva histórica, por ejemplo, ¿no? Dante y la Divina Comedia, ¿no? Una perspectiva histórica acerca del tránsito del pensamiento medievalista hacia el Renacimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, la obra también representa esa naturaleza histórica y las obras canónicas, por supuesto, ¿no? Otra función del canon es la de pluralizar, ¿no? No limitarse a una tradición, por ejemplo, una tradición occidental como la que pretendió en su momento Bloom, ¿no? Sino practicando una política del reconocimiento del otro, es decir, un canon occidental, un canon oriental, un canon latinoamericano, un canon nacional, ¿no? En fin, hay diversos tipos de cánones, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero estas, desde la perspectiva de Harris, ¿no? Quien estudia también precisamente al canon, ¿no? Son las que considera las más importantes funciones del canon. Hay un libro que sin duda es un libro bastante polémico, ¿no? De hecho, en el momento de la publicación, hacia finales del siglo XX, trajo múltiples discusiones en diversos ámbitos académicos, ¿no? Me refiero a este libro de Bloom, ¿no? El canon occidental, ¿no? En realidad, este planteamiento del canon occidental de Bloom no es nada nuevo en el ámbito de los estudios literarios, ¿no? Propiamente en el ámbito de la teoría literaria, ¿no? Hay autores que ya anteriormente habían planteado el canon occidental, pero lo que particulariza este libro de Bloom es precisamente lo polémico que resultan muchas de las ideas o muchos de los planteamientos que Bloom hace, ¿no? Vamos a revisar precisamente algunos aspectos de esto, ¿no? Bien, el canon occidental en realidad es un texto donde Bloom, ¿no? Apuesta por 26 escritores, ¿no? Que van desde Dante hasta Beckett, ¿no? Lo particular de esto es que casi algo más de 13 escritores que consigna Bloom, ¿no? Son escritores que emplean la lengua inglesa, ¿no? Eso es algo muy particular. Uno de los detractores, por ejemplo, dijo que si es que Bloom hubiera sido francés, probablemente hubiera colocado igual a una gran cantidad de escritores franceses, ¿no? Bueno, esa es una de las observaciones que, que hacen uno de sus principales detractores, ¿no? Lo particular de este libro es, por ejemplo, que él considera que son 26 escritores canónicos dentro del canon occidental, pero lo particular
de cómo es que estos escritores, por ejemplo, Beckett, llega a ser canónico, esto dice Bloom, ¿no? Es precisamente porque en su obra, o su obra en todo caso, en su obra se representa esa extrañeza entre el encuentro entre el lector y el autor, ¿no? Sin duda hay una mirada, obviamente, desde una estética de la recepción de la obra, ¿no? Para Bloom, ¿no? Esta extrañeza, lo raro, ¿no? Esta conmoción, ¿no? Que surte el lector al momento de enfrentarse a la obra, ¿no? Es, digamos, el rasgo más típico de la originalidad, ¿no? Eso es básicamente lo que plantea Bloom para cada uno de estos 26 escritores, ¿no? Sin embargo, Bloom pone especial atención en uno de ellos, ¿no? Precisamente en Shakespeare, ¿no? Para Bloom, Shakespeare es la figura central de todo el canon occidental, ¿no? Esto puede ser, digamos, de alguna manera debatible, ¿no? Probablemente ustedes tengan dentro del conjunto de escritores que manejan, tengan a otro escritor y no a Shakespeare, ¿no? Como figura central. Pero ¿por qué para Bloom Shakespeare es una figura central? Porque desde la perspectiva de Bloom, por ejemplo, la literatura que proyecta Shakespeare nos lleva a la intemperie, a la tierra de lo extraño y finalmente nos devuelve a la casa, es decir, al núcleo familiar, ¿no? Eh, Sin duda es una propuesta centrada obviamente en el lector, ¿no? Obviamente en la forma como este lector se proyecta en la obra, ¿no? Eh, Otra idea, por cierto, también debatible, ¿no? Pero este planteamiento de los 26 escritores de Bloom parte en realidad de un trabajo de Giambattista Vico, ¿no? Que es Principios de una ciencia nueva, en la que Vico, ¿no? Plantea tres fases, ¿no? La fase teocrática, la fase aristocrática y la fase democrática. Pero en la propuesta del canon occidental de Bloom, ¿no? No se centra en la teocrática, sino tomando los aportes de Vico, se centra únicamente en la aristocrática, ¿no? Que va básicamente desde Dante, ¿no? Y hasta la democrática, hasta Samuel Beck, ¿no? Más o menos hasta las primeras décadas del siglo XX. De ahí habla de una nueva democracia, ¿no? Una fase de una nueva democracia, en donde subraya que, por ejemplo, está el caos, está la anarquía, el desorden, ¿no? Y ahí precisamente se refiere sobre Malraux, sobre sobre Joyce también, ¿no? Sobre Proust, y habla de que estos escritores también producen esa extrañeza, esa forma de la angustia que se representa en el hombre moderno, y eso precisamente causa extrañamiento en el lector, y eso desde la perspectiva de Bloom es símbolo de una originalidad, ¿no? Bueno, esa es la perspectiva que maneja Bloom, ¿no? La propuesta del canon occidental, ¿no? De Bloom en realidad se sostiene como un discurso polémico frente a lo que él denomina una escuela del resentimiento, ¿no? Como ya hemos mencionado, este libro de Bloom, ¿no? Este planteamiento que hace Bloom, ¿no? En realidad es un ataque que le hace a la escuela del resentimiento, ¿no? ¿Y qué entendemos por escuela del resentimiento, no? El mismo Bloom en su obra habla de un conjunto de corrientes críticas que van desde los años 60, me refiero al neomarxismo, al feminismo, a la teoría Foucaultiana, por ejemplo, a la teoría deconstructivista, a los estudios culturales, al queer theory, entre otros, ¿no? Que se centran particularmente desde la perspectiva del Bloom, ojo, ¿no? Se centran básicamente en el componente ideológico de la obra, en el componente estrictamente social de la obra, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de Bloom, ¿no? Él señala que estas corrientes críticas lo que hacen en realidad es dinamitar desde adentro, ¿no? Desde adentro la lectura de los grandes clásicos,
¿no? En vez de apoyar, por ejemplo, el estudio de las formas de la estética de una obra literaria. Y Bloom ahí señala, ¿no?, que en nuestro tiempo se refiere hacia finales del siglo XX, los grandes enemigos de la lectura, y la lectura está yendo en desmedro, ¿no? Los grandes enemigos son precisamente los videojuegos, la internet, ¿no? Los reality shows, etcétera, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, hay un grupo de críticos a que él denomina, por ejemplo, la escuela del resentimiento, ¿no?, a los feministas, neomarxistas, a los ambientalistas, ¿no?, que de alguna manera buscan, de alguna forma, atacar a ciertas obras por acusarlos de, por ejemplo, en algunos casos, de obras machistas, de obras que de alguna manera atacan a la mujer, o en todo caso a la cultura afrodescendiente, ¿no? Entonces, él, o a la cultura imperialista, por ejemplo, ¿no? A partir de los estudios culturales, ¿no? El neocolonialismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, él ve a estas nuevas corrientes del pensamiento de finales del siglo XX como un problema para la lectura de los grandes clásicos, y su propuesta precisamente es ese ensimismamiento del lector, volver nuevamente al encuentro del lector con la obra, pero haciendo que la obra no se reduzca a un trabajo antropológico, a un trabajo meramente histórico, o a un trabajo meramente contenidista, sino de alguna manera volver al ámbito estrictamente literario, es decir, su esteticidad, ¿no? Entonces, esa es la principal atención de la cual parte Bloom, ¿no? En cierta medida tiene razón, ¿no? Ya que estos nuevos enfoques a veces descuidan el otro aspecto importante de una obra literaria, que es la forma, ¿no? Los espacios en blancos, la métrica, el ritmo, la musicalidad, ¿no? La técnica en la composición, por ejemplo, de los textos narrativos, y a veces únicamente se centran, ¿no?, en el valor de la obra por desarrollar un componente ideológico, ¿no? Entonces, en cierta forma tiene razón, pero en cierta manera también son importantes estos estudios de estas últimas décadas, ¿no? Me refiero de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, porque precisamente hacen ver que en el ámbito de la teoría literaria, por ejemplo, es necesario la construcción de una epistemología de la literatura desde la Academia del Sur, es decir, desde Latinoamérica, a partir de una epistemología dialógica con Occidente, ¿no? No una visión separatista de este fenómeno, ¿no?, sino un proceso dialógico en la que los conocimientos en el ámbito, por ejemplo, de la teoría literaria desarrollada por Occidente, también se pueden amalgamar con, digamos, la epistemología que se pueda desarrollar o crear desde el ámbito de la academia latinoamericana, ¿no? Y de hecho hay varios estudios, varios trabajos que ya están planteando categorías para entender precisamente este concepto de literatura, ¿no? Y las nuevas formas de leer nuestras manifestaciones, entre comillas, artísticos literarias, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la idea que subraya Bloom? Bloom dice lo siguiente, ¿no? Cito: la crítica estética nos devuelve a la autonomía de la literatura de imaginación y a la soberanía del alma solitaria, al lector no como un ser social, sino como el yo profundo, nuestra más recóndita interioridad, ¿no? En este sentido, hay dos ideas que se pueden desprender, ¿no? Uno, la autonomía de la obra literaria, ¿no? Su carácter estético, artístico propiamente. Y lo otro, devolverle al lector esa capacidad o ese encuentro solitario, provechoso y rico entre el lector y la obra, alejado, ¿no?, de ciertos prejuicios ideológicos, ¿no? Eso es básicamente la propuesta que desarrolla Bloom en este libro, El Canon Occidental, ¿no? Hay sin duda algunas cuestiones debatibles, sí, ¿no? Por ejemplo, eh,
La mirada que hace Bloom al canon occidental, ¿no? Es una mirada centrada en la obra, es decir, en la materialidad de la obra, ¿no? Una obra literaria. Sin embargo, Bloom no refiere, por ejemplo, sobre otros sistemas, por ejemplo, que no tienen que ver únicamente con la obra en sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Una obra literaria no existe por sí sola, necesita como sistema de otros sistemas. Me refiero al sistema editorial, al sistema de la academia, al sistema de producción, al sistema de difusión, es decir, son múltiples sistemas, ¿no? Y no se puede entender, digamos, la construcción de un canon solamente atendiendo a la obra literaria como tal, ¿no? La obra literaria per se, en sí misma, ¿no? En ese sentido, considero pertinente, por ejemplo, para realizar un trabajo de este tipo, ¿no? Entender a la obra literaria como un sistema de sistemas, ¿no? Hay un trabajo de Itamar Eben-Zohar, por ejemplo, en su teoría de los polisistemas, ¿no? En la que él entiende a la literatura dentro de otro sistema, dentro del sistema artístico, donde convive la literatura con otras artes, pero al mismo tiempo, dentro de este sistema artístico, está otro sistema mayor, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Entonces, la literatura y ningún arte en realidad, ¿no? Puede existir por sí sola, es decir, como materialidad, como obra, necesita de otros sistemas, y sin duda esos otros sistemas ayudan hoy en día a que una obra llegue a otros ámbitos, a otras academias, a otros circuitos, ¿no? Entonces, esa mirada centrada únicamente en la obra, ¿no? Considero que no resulta tan pertinente para desarrollar, por ejemplo, el concepto de canon, ¿no? Además que hay una mirada demasiado abocado únicamente al individuo lector, ¿no? Y también se deja de lado, ¿no? Si bien es cierto, es importante el aspecto estético de una obra, pero el otro aspecto también es importante, ¿no? El contenido, ¿no? Fondo y forma, ¿no? Articular esos dos conceptos, ¿no? No centrarse en el contenidismo o no centrarse en el mero esteticismo, ¿no? Sino alinear esos dos polos, ¿no? Otra cuestión debatible, ¿no? Es que el planteamiento de Bloom, ¿no? Únicamente está orientado desde la cultura occidental como centro, ¿no? Eh, y eso de alguna manera no contempla observar otros cánones, ¿no? Por ejemplo, el canon oriental, y precisamente Occidente le debe muchísimo a Oriente, ¿no? Por los diversos procesos históricos que se han sucedido precisamente en Europa y en todo Occidente, ¿no? Eh, y la otra cuestión debatible es que el planteamiento de Bloom recae en un mero anglocentrismo, ¿no? Como hemos mencionado, del canon occidental que plantea Bloom, casi 13, ¿no? Son escritores anglosajones, ¿no? Y ahí obviamente hay un problema, ¿no? En realidad, este trabajo de Bloom forma parte de una continuidad, ¿no? No hay una propuesta en realidad nueva, la de Bloom. Probablemente más que propuesta nueva sea una propuesta más, o sobre todo en todo caso, debatible, ¿no? Polémica, ¿no? Sobre todo por algunas afirmaciones que hace, ¿no? Pero particularmente no observo ninguna propuesta nueva, ¿no? Esta propuesta de un canon occidental como centro, ¿no? Como centro, entre comillas, de una alta cultura o de una cultura elevada, ya había sido propuesta por otros autores, ¿no? Solo que aquí Bloom se centra sobre todo en la cultura anglosajona, ¿no? En desmedro, por ejemplo, de otras lenguas, ¿no? Bien, algunas precisiones que probablemente sean pertinentes es el concepto de canon, ¿no? Entonces, ya teniendo algunas ideas que hemos planteado al inicio de algunos autores, y principalmente de un autor muy conocido, en realidad, que es Bloom, ¿no? Podemos decir que el canon
es un conjunto de libros que deben ser leídos por su valor estético, cuyas características trascendentes se convierten en una serie de reglas, principios y modelos de cómo escribir. De ahí su relación con la alta cultura o lo elevado, ¿no? Pero este canon puede variar efectivamente, ¿no? Y varía en función de lo canónico, ¿no? ¿Qué es lo canónico? El canon se convierte en una fuente de autoridad, es decir, el canon como un conjunto, ¿no? Y de los libros canónicos se derivan principios canónicos de escritura y lectura, que vendrían a ser los modelos, ¿no? Lo que se pretende alcanzar. A medida que este canon se modifica, también lo hace lo canónico, que puede variar de una época a otra, por ejemplo, ¿no? Y cuando un canon se modifica, precisamente cuando se introducen otros autores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la poesía canónica clásica, por ejemplo, ¿no? Del verso medido, ¿no? Pero ¿qué sucede con autores que vienen posteriores a los autores clásicos, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Baudelaire, ¿no? Denominado como el padre de la poesía moderna, ¿no? Estoy pensando después en otro autor como Rimbaud, por ejemplo, ¿no? Quien rompe la estructura del soneto. Estoy pensando después en los escritores vanguardistas, ¿no? Entonces, la definición de canon obviamente va a cambiar porque se van a introducir otros autores, ¿no? Entonces, al introducirse otros autores canónicos, precisamente lo canónico hace que el canon también cambie, ¿no? Entonces, más o menos se van dando así, ¿no? Esta relación entre el canon y lo canónico, ¿no? Canon y cánones. Pueden haber un canon mundial, un canon nacional vinculados también, puede haber un canon vinculado, por ejemplo, a la lengua, un canon escolar, un canon universitario, un canon editorial, ¿no? El canon universal, por ejemplo, que pretende Bloom, ¿no? De su planteamiento del canon occidental como centro, ¿no? Pueden haber canon nacionales, ¿no? El canon de la literatura francesa, por ejemplo, el canon de la literatura italiana o el canon de la literatura peruana, ¿no? O pueden estar también vinculados a la lengua, ¿no? El canon de la poesía en lengua inglesa, por ejemplo, ¿no? O el canon de la poesía en lengua española, ¿no? Donde podrían introducirse autores de España o de algunos países latinoamericanos donde utilizan el idioma español, ¿no? También hay un canon escolar, ¿no? Que es básicamente un canon orientado a educación básica regular, ¿no? Donde tienen también sus autores, ¿no? Sin duda también hay un canon universitario y también un canon editorial, ¿no? Principalmente estas aparecen, ¿no? Como grandes obras de la humanidad, ¿no? O grandes clásicos de la literatura, ¿no? Entonces, hay diversos canon y cánones en realidad, ¿no? No existe uno solo, ¿no? ¿Y quién hace estos cánones? ¿Quiénes serían esos canonizadores, ¿no? Hay dos posibilidades que he recopilado, ¿no? Probablemente hayan más, pero estas son, considero, las más visibles, ¿no? Uno de ellos uno de los canonizadores son las instituciones, ¿no? Cuando hablamos de instituciones al inicio, por ejemplo, nos referíamos, por ejemplo, a una institución educativa, los colegios a partir de su canon escolar, por ejemplo, ¿no? O podría ser una universidad, ¿no? A partir de su programa de estudios y cómo distribuyen en ese programa de estudios a los autores de la carrera de literatura, por ejemplo, ¿no? También podríamos hablar de un grupo de investigadores, ¿no? Entonces, este concepto de instituciones, ¿no? No tiene que ver únicamente con lugares o espacios de enseñanza, ¿no? Una institución también puede ser, por ejemplo, prensa escrita, por ejemplo, ¿no? O críticos que se dedican a prensa escrita, por ejemplo, ¿no? Son también los aparatos ideológicos del Estado, escuela y universidad, como hemos visto, ¿no? También lo puede ser el mercado, ¿no? Son los que de alguna manera construyen, ¿no?
estos cánones a partir precisamente de estos autores que son los más leídos o los más vendidos a lo largo de muchas generaciones, ¿no? También pueden estar los medios de comunicación, ¿no? Pero precisamente los medios de comunicación o las editoriales pueden incurrir en algunos, digamos, así, en algunos falsos cánones, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden presentar autores de reciente data o autores contemporáneos como ya los autores importantes o los que deberían entrar, ¿no? Finalmente es el tiempo, ¿no?, el que termina determinando qué autor debe ser incluido en un canon, ¿no? Es decir, el canon va construyéndose, es un terreno todavía movedizo, ¿no? La otra posibilidad de canonización, ¿no?, y esto ya lo plantea Bloom, ¿no?, son los otros escritores, ¿no? Un escritor a veces se proyecta en la obra de un autor, ¿no? Por ejemplo, Borges se proyecta en la obra tanto de Fuentes, tanto de Vargas Llosa y principalmente en la obra de García Márquez, ¿no? Lo mismo que Rulfo se proyecta en muchas de las obras de estos autores, ¿no? Puede proyectarse, ¿no? O puede de alguna manera canonizarse un escritor de esa manera, sí. También puede materializarse a partir de un texto crítico que un escritor le dedica a otro escritor, como lo que sucede, por ejemplo, por ejemplo, con Vallejo, ¿no? Son los escritores de la denominada generación del 50, particularmente los poetas, ¿no? Eh, Hay un libro que publican, ¿no?, en los años 40, donde estudian precisamente la obra de Vallejo, de Guren, y si no me equivoco, también de Martín Adán, o me parece que es de Westphalen, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que otros escritores también ayudan a que esos otros escritores o ese otro escritor se proyecte en esa temporalidad, ¿no? Y la otra posibilidad es en esa virtualidad, ¿no? Hay autores, como nosotros llamamos, ¿no?, autores de cabecera, autores escondidos, ¿no?, que están ahí proyectándose en otros escritores, ¿no? Entonces, hay estas dos posibilidades de canonización, desde una perspectiva de la institucionalización académica, es decir, de la crítica literaria, ¿no?, a partir de las escuelas, pero también hay otra, desde los mismos escritores, desde otros escritores que de alguna manera proyectan, ¿no?, la obra de ese escritor que después va a pasar a la canonización, ¿no? Hay algunas propuestas abiertas sobre la noción de canon que me parecen importantísimas para, de alguna manera, repensar el canon de nuestra literatura peruana, ¿no? Por ejemplo, está este trabajo de Pozuelo y Bancos, este trabajo de Miñolo, ¿no? Y ahí podríamos agregar un trabajo del profesor Carlos García Bedoya, ¿no?, quien ha trabajado bastante este tema del canon literario, ¿no? Y Carlos García Bedoya parte precisamente, sobre todo, de este trabajo de Miñolo, ¿no?, en la que sostiene que en realidad el canon es importante, ¿no?, porque es la columna vertebral del arte creativo. Sin embargo, este canon o la atención de la crítica y los estudios literarios no debe concentrarse tanto en el canon, sino en el corpus de este canon, ¿no? En ese sentido, me parece importante lo que plantea Ibancos, ¿no? Al entender que un canon no debe ser hegemónico, no debe ser cerrado, sino más bien debe ser una materialidad cambiante, movediza, sujeto a diversos principios reguladores, ¿no? No existe la descanonización, es decir, un autor que ingresa al canon y después ya no ingresa o es sacado del canon, eso lo plantea incluso el mismo Bloom, eso no es posible, ¿no? Pero lo que sí es posible que otros sí ingresen a este canon, ¿no? Miñolo subraya, por ejemplo, que
no deberíamos, bueno, él plantea desde la Academia del Sur, ¿no?, una crítica precisamente hacia ese canon occidental, ¿no?, que ha sido tenido como un modelo evolutivo, o como un modelo a seguir, o como un modelo a emular, ¿no? Entonces, eso en realidad no va a ayudar en realidad a desarrollar o elaborar un canon amplio, múltiple, ¿no?, donde puedan incluirse todas esas heterogeneidades para construir precisamente nuestro canon de la literatura peruana particularmente, ¿no? Bien, me parece que ya estamos contra tiempo. No sé si tuvieran alguna inquietud quizás por ahí. Muchas gracias de mi parte. Muy bien, profesor Alejandro Mautino, muy interesante su conferencia. Pueden dejar sus preguntas por el chat o por la pestaña de preguntas y respuestas. En el caso del Perú, durante mucho tiempo se pensó que el canon estaba constituido por textos escritos en español, ¿no? Escritos, escritura y no literatura oral, y en español, lengua occidental, ¿no? Pero luego hay algunas propuestas que han subvertido esa concepción, ¿no? Por ejemplo, me gustaría que nos hablara acerca de la propuesta de Antonio Cornejo Polar en el Perú para incluir los textos de otras lenguas o en otras lenguas como el quechua, el aymara, las lenguas amazónicas, que implica ampliar el canon de la literatura peruana, ¿no? ¿Cómo se ve esto en el Perú, tomando en cuenta un país pluricultural, multilingüe como el Perú, ¿no? Sí, básicamente es un tema bastante complejo, ¿no? Porque precisamente nuestra nación es una nación compleja, ¿no? Hay un trabajo importante que es precisamente el de Ribagüero, ¿no? Su proceso, el carácter de la literatura del Perú independiente, ¿no? Ahí Ribagüero hace un pequeño corpus y una suerte de periodización, pero lo que subraya ahí es la naturaleza del origen, ¿no?, hispánico de nuestra literatura, ¿no? Y de igual forma, Mariátegui también, ¿no?, habla de esa hispanidad, ¿no? Sin embargo, ¿no?, ya en trabajos posteriores, ¿no?, como los que mencionaste, ¿no?, de Cornejo Polar, ¿no?, particularmente en la formación de la tradición literaria en el Perú, ¿no?, ya no podríamos hablar únicamente de un sistema literario a partir de la escritura, ¿no?, sino también ahí se integraría la oralidad, ¿no?, o o los otros sistemas literarios, ¿no? Y en realidad este concepto de sistema que plantea Cornejo Polar es sumamente interesante, ¿no? Porque permite entender la literatura como un sistema de sistemas, y en este caso la literatura peruana, ¿no?, como se ha señalado, ¿no?, por su carácter multicultural, ¿no?, no está constituido por un único sistema, ¿no?, sino por múltiples sistemas, ¿no? Ahí lo complicado es, ¿no?, entender cómo las nuevas producciones, ¿no?, principalmente estoy pensando en la última producción quechua, por ejemplo, que ha sido compilada por Gonzalo Espino, ¿no?, en este colosal libro Arawinchis, ¿no? Y él ahí ya nos advierte de algo, ¿no? Que por ejemplo, en las historias literarias de nuestro país, en muchas de ellas, ¿no?, se considera, por ejemplo, a la literatura quechua como un asunto que ya terminó en el proceso de imposición del dominio colonial, y eso no es así, ¿no?, sino el proceso de la literatura quechua ha ido en un continuo, ¿no? Hay importantes poetas quechuas del siglo XX, por ejemplo, y precisamente este libro Arawinchis
nos muestra que a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI continúan publicando nuevos escritores en lengua quechua, por supuesto también en las demás lenguas, ¿no? En realidad, esta es una pregunta muy compleja, ¿no? Cómo trabajar un canon, ¿no? Un canon donde se inserten precisamente estos diversos sistemas, ¿no? Hablamos de múltiples lenguas en nuestro país, ¿no? Y por tanto de múltiples racionalidades. Hablar de un canon nacional, entendiendo el concepto de nación que en pleno siglo XXI considero que todavía no ha sido definido, no ha sido entendido por las diversas culturas, ¿no? Me parece todavía un tema un poco difícil de responder y un tanto complicado de trabajar, ¿no? Precisamente por el carácter multicultural, ¿no? Y obviamente eso no lo veo como un problema, ¿no? Sino al contrario, lo veo como una posibilidad. Pero en el ámbito quizás pertinente, ¿no? Subrayando lo que planteaba tanto Pozuelo y Bancos y principalmente Miñolo, ¿no? Sería de alguna manera, ¿no? Entender esa heterogeneidad en un canon que de alguna manera esté abierto, ¿no? A esos nuevos sistemas, ¿no? Y no cerrar a un único sistema que de alguna manera ha tomado como modelo el sistema occidental, ¿no? Entonces yo creo que ahí podríamos ahí quizás recién tener una primera idea de un canon nacional, ¿no? Un canon de la literatura peruana, ¿no? Bien, hay algunas preguntas aquí en la pestaña del chat. La primera dice, respecto a lo señalado sobre las fases de Vico, el autor de la nueva ciencia, o la ciencia nueva, ¿cuál fue su influencia en Bloom? La influencia de Vico en Bloom. Esa sería la primera pregunta. En Bloom lo toma en realidad como modelos históricos, ¿no? Básicamente Bloom toma estos modelos porque precisamente en estos se representa la sociedad y precisamente las angustias de esta sociedad en estos tiempos, ¿no? Y es por eso que no considera la fase teocrática Bloom, porque precisamente no obedece a su tiempo, ¿no? Y solamente considera las dos últimas fases precisamente para hablar desde el Renacimiento, ¿no? Desde el Renacimiento hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Básicamente es un carácter histórico, ¿no? Que toma Bloom, ¿no? No lo relaciona estrechamente con la ciencia, ¿no? Aquí otra pregunta. ¿No es contradictoria la propuesta de Bloom respecto al canon? Debido a que normalmente la conformación de un canon depende de una premisa ideológica e historicista. Es decir, Bloom pone énfasis, eso es lo que comprendo de la pregunta, en la necesidad de una lectura estética de una obra, ¿no? Sin embargo, el concepto de canon parte de una premisa historicista, ideológica de alguna manera. Dice la pregunta si no hay una contradicción en el propio Bloom. Bueno, sí, en realidad hay múltiples contradicciones en el planteamiento de Bloom, ¿no? Por ejemplo, otra contradicción es que él después hace una suerte de mapeo de todos esos autores, ¿no? Nacionales, me refiero de las literaturas nacionales, ¿no? Y los va colocando para que sean muestra representativa para su canon occidental, pero de alguna manera eso también, ¿no? Contradice, ¿no? Hay una idea de literatura nacional que tiene Bloom, pero de alguna manera eso contradice su planteamiento esteticista, ¿no? ¿No? Bueno, sí, hay muchísimas contradicciones en realidad, ¿no? Y en cuanto a las categorías de etnotexto, perdón, oraliteratura, entre otras, pueden formar parte de una hermenéutica que nos permita construir un canon que concuerde con nuestra realidad cultural, por ejemplo, la categoría de etnotexto. ¿Qué piensas sobre esta?
Bueno, en realidad, como mencionaba hace un momento, ¿no? Básicamente desde los años 60, ¿no? En el país se fundan precisamente, ¿no? Las facultades de sociología en el país, o tanto en San Marcos y en Católica. Hay de alguna manera una preocupación, ¿no? Precisamente por el carácter cultural, multicultural, quiero decir, de nuestra sociedad. Y ya desde esa perspectiva, ¿no? Sin duda empiezan a estudiarse, por ejemplo, otras manifestaciones que sin duda anteriormente no estaban, incluso dentro de lo que conocemos estrictamente como literatura. Me refiero, por ejemplo, a las crónicas, ¿no? Aguamampoma y ahora lo estudiamos en literatura hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, han surgido múltiples categorías, principalmente categorías andinas, ¿no? O categorías que están vinculados, por ejemplo, a la oralitura, por ejemplo, ¿no? O los discursos de tradición oral, ¿no? Todos esos en realidad son conceptos que de alguna manera tienen que ver con el desarrollo de una epistemología de nuestra, entre comillas, literatura, ¿no? Que se realiza precisamente desde la Academia del Sur. Pero digamos, esta constitución, ¿no? De planteamientos teóricos, de categorías, no, de alguna manera no rechazan la epistemología literaria de Occidente, ¿no? Al contrario, realiza un diálogo epistemológico interesante, ¿no? Por ejemplo, mezclar, ¿no? Oralitura, por ejemplo, ¿no? Es lo oral con la escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, son trabajos que en realidad sí se están dando y por supuesto al incluir, ¿no? obras literarias canónicas al cuerpo del canon, ¿no? De alguna manera la canonicidad va a cambiar, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un escritor canónico del siglo XIX, Mariano Melgar, introduce en el ámbito de nuestra literatura lo popular, ¿no? Los yarabíes se introducen en lo canónico. Estamos hablando de una escritura neoclásica, pero fíjense cómo se introduce, ¿no? Lo popular en lo canónico. Y de alguna manera, ya esa es una primera puerta donde autores como Vallejo y muchos otros pueden incluir ya diversos americanismos, por ejemplo, en la poesía, ¿no? Entonces, lo canónico, de alguna manera, va cambiando, ¿no? A partir de esos autores que se van incluyendo en el canon, ¿no? Y por supuesto cambia la canonicidad, ¿no? O las reglas o los elementos de la canonicidad, ¿no? Bien, hay varias preguntas. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para la construcción del canon de las literaturas regionales? Por ejemplo, en el caso de Ancash, ¿qué consideraciones para el caso de las literaturas regionales para la Bueno, construcción del canon? En el caso de las literaturas regionales también tenemos el mismo problema, ¿no? El problema de la multiculturalidad, ¿no? Entender sistemas. Por ejemplo, en el caso de Ancash, Ancash no puede ser entendida como una homogeneidad, ¿no? Hay, por ejemplo, el callejón de Huaylas, el callejón de los Conchucos, la zona de las vertientes y la zona costa. Estamos hablando de 5 sistemas diferentes, ¿no? 5 sistemas diferentes que tienen un núcleo de comunicación, es cierto, ¿no? Pero cada uno son núcleos o sistemas distintos, ¿no? Es también una pregunta un poco compleja, pero en ese sentido, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de Ancash, muy pocos escritores que escriben en quechua, ¿no? En predominancia, muchos de estos escritores escriben en lengua española, ¿no? Entonces, por ahí probablemente lo más pertinente, ¿no? Sea trabajar un canon a partir de precisamente de esta particularidad, ¿no? Eh, Recuerdo este texto de Antonio Cortejo Polar, ¿no? Entender, por ejemplo, las literaturas regionales también con el concepto de sistema, ¿no? Y de hecho, ¿no? Ancash no solamente registra esta particularidad, ¿no? Hay muchas regiones en realidad que tienen esta particularidad.
En ese sentido, el concepto de sistema literario podría ser útil, ¿no? Para no circunscribirnos únicamente al sistema de lengua escrita, por ejemplo, ¿no? Sino al sistema de lenguas orales, por ejemplo, ¿no? Que puedan también incluirse en estas, ¿no? Me refiero a la poesía en lengua quechua, por ejemplo, ¿no? O me refiero a la presencia dentro de los cánones, por ejemplo, a toda esa tradición oral, porque el canon occidental que plantea Bloom, y es el canon que se ha manejado, es un canon de autores. ¿Y dónde queda toda esa tradición oral? ¿No? Entonces queda en el aire, ¿no? Por eso es que Bloom de Vico no toma esa fase teocrática, ¿no? Porque lo asemeja al caos, ¿no? A la nada, al vacío, ¿no? Entonces, siguiendo esa propuesta de Bloom, no podríamos trabajar el concepto de sistema literario que pueda ser útil para poder trabajar, por ejemplo, en un sentido diacrónico e incluir dentro de los cánones regionales, ¿no? Por ejemplo, las literaturas de tradición oral, por ejemplo, ¿no? Respecto a lo que dijo usted sobre Miñolo, ¿a qué se refiere que se debe ampliar el corpus de obras canónicas? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos, cuando nos referimos sobre este aspecto, ¿no? Miñolo habla del canon, ¿no? Como conjunto de obras, ¿no? Eso es el canon, ¿no? Es decir, como una totalidad, ¿no? Pero ampliar el corpus se refiere, ¿no? Ampliar ese conjunto de obras canónicas, es decir, seguir en ese terreno movedizo, en ese terreno de cambios, ¿no? De incluir, ¿no? Nuevos autores canónicos, ¿no? Y de hecho en el proceso de nuestra literatura se han ido incluyendo, ¿no? Hace un momento mencioné, por ejemplo, este trabajo de Ribagüero, este trabajo, por ejemplo, bueno, el trabajo de Ribagüero pone atención precisamente en Palma y en Chocano principalmente, ¿no? Y en otro trabajo posterior coloca precisamente a Garcilaso, ¿no? Entonces, hasta finales del siglo XIX, ¿no? Inicio del siglo XX, estos serían nuestros tres autores canónicos dentro de la literatura peruana, pero de alguna manera el mismo Mariátegui amplía ese corpus e introduce, ¿no? A Eguren, introduce a Vallejo, ¿no? ¿no? Y después, ¿no? En los años 50, 60, ese corpus va ampliándose, ¿no? Se introduce a Arguedas, Alegría, Vargas Llosa, ¿no? Entonces, fijémonos, ¿no? Entonces, el corpus, ¿no? Debemos atender al corpus, ¿no? Es decir, ir incluyendo, ¿no? Nuevos autores, ¿no? Que van a precisamente integrar ese canon, ¿no? Otra pregunta. Estoy pensando hacer un trabajo historiográfico de la novela arequipeña. ¿Puede considerarse un canon el recuento de todas las novelas arequipeñas? La primera se publicó en 1888, desde sus inicios hasta la actualidad. Mm, ¿Podría repetir? No, no Estoy pensando podría. hacer un trabajo historiográfico de la novela arequipeña. La pregunta es, ¿puede considerarse un canon el recuento de todas las novelas arequipeñas, la primera que se publicó en 1888, de sus inicios hasta la actualidad? Habría que revisar en realidad el concepto de canon, ¿no? Digamos, hacer una suerte de balance de todas esas novelas o compilarlas o de alguna manera, eso estaría más de acorde al ámbito de la historia literaria, ¿no? No tanto del canon, ¿no? Porque en el canon hablamos de algunos autores representativos o de algunos autores modelos que de alguna manera forjan una tradición, ¿no? Cada uno de ellos forja una tradición poética o una tradición narrativa, pero más yo veo eso como un trabajo de historia literaria, ¿no? O historia de la narrativa arequipeña, por ejemplo, ¿no? Y claro está, obviamente dentro de esa historia habrá algunos autores canónicos que sin duda se han proyectado o han abierto una tradición, es decir, que a partir de esos autores, ¿no? Hay otros
hay otros que han continuado dicha tradición, ¿no? Y otra pregunta, dice, ¿por qué vías se alimenta el canon literario nacional respecto a las obras marginales o periféricas, las cuales tienen poca acogida por el mercado, pero algunas van trascendiendo por sus aportes estéticos? ¿Hay una relación directa entre el canon y lo clásico en literatura? Mira, una interesante pregunta. Em, Quizás un caso significativo, ¿no? Sea, por ejemplo, cómo es que algunos escritores poco estudiados, ¿no? Hoy en día se han introducido al canon de nuestra literatura, ¿no? Uno de ellos es Churata, por ejemplo, ¿no? Del que algunos historiadores literarios muy poco se refirieron, ¿no? En su historia literaria. Y de alguna manera la institución que refería hace un momento, ¿no? La institución como crítica literaria es la que de alguna manera, ¿no? Ha logrado que ese escritor periférico, ¿no? Se introduzca dentro de un canon nacional, ¿no? Merced a trabajos críticos, merced a congresos literarios y merced a esa promoción editorial, ¿no? Salió en una editorial importantísima como la editorial Cátedra, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, son diversos sistemas que apoyan, ¿no? Y hacen que precisamente esa obra, ¿no? De alguna manera sea quizás tardíamente reconocida, ¿no? Por sus aportes estéticos, ¿no? Entonces, hay otros soportes en realidad, como los que hemos mencionado, ¿no? Que hacen que un escritor se incluya al canon, ¿no? Hay otra pregunta, ¿qué rol desempeñan las comunidades de lectores en la configuración de un canon? ¿Las comunidades de lectores qué rol desempeñan en la configuración de un canon? Bueno, habría que ver si esa comunidad de lectores, ¿no? ¿Qué son esa comunidad de lectores, ¿no? Es decir, si esa comunidad de lectores son escritores, o si esa comunidad de lectores son críticos, si esa comunidad de lectores es el público en general, ¿no? Es decir, estudiantes de educación básica regular, estudiantes de universidades, ¿no? Y en ese sentido, la tratativa que como comunidad hagan respecto, o operen respecto a la obra, va a ser importantísima, ¿no? Obviamente la crítica literaria ayuda también a que, digamos, o ratifique, ¿no? Que esa obra tiene los méritos literarios, ¿no? Me refiero, cuando digo crítica literaria, me refiero a esa crítica literaria seria, ¿no? No a la crítica literaria que a veces está en los periódicos o en los dominicales, ¿no? Bueno, ahí no hay crítica literaria seria, ¿no? ¿No? Me refiero a una crítica literaria seria, ¿no? Hecha por autoridades en ese campo, ¿no? Otras autoridades en ese campo son también los mismos escritores, esa comunidad de lectores que al mismo tiempo son escritores, que no necesariamente tienen que hacer crítica literaria, sino que proyectan de manera virtual a ese autor o en los diálogos o en la obra misma, ¿no? A veces uno no se da cuenta, ¿no? Cuánto ha influido un autor canónico en tu obra, pero vemos un lector que ha advertido precisamente su presencia, ¿no? Muy interesante. Estamos en el centenario de la publicación de Trilce de Vallejo, que vio la luz en 1922, y estamos en 2022, ¿no? Y se están celebrando congresos en todo el mundo sobre la obra de Vallejo. Hace poco un congreso en Reino Unido, otro congreso en España, en Estados Unidos, en Perú, etc. Quiero agradecer en primer lugar al ponente, a Alejandro Mautino, por la excelente exposición, muy didáctica, al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima por la organización, a la Asociación Peruana de Retórica. Eh, Me parece que la universidad es, en esencia, un lugar donde no solo se dictan clases, sino que se investiga. Es el papel de la investigación, como lo es en la Universidad de Lima, es fundamental para la producción de nuevo conocimiento y para contribuir eficazmente al progreso de un país, ¿no?
Quiero agradecer también al público que ha asistido el día de hoy. Ha sido una conferencia, una velada muy interesante que nos ha permitido reflexionar críticamente sobre la construcción del canon en la literatura, en el ámbito literario. Entonces, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.